oramos y comenzamos a orar como hijos y no como simples peticionarios y limosneros de oración. Nuestra actitud cambia frente al hombre, frente al mundo y frente a Satanás. ¿Cómo yo puedo notar que la iglesia está carente de estos niveles de oración, de estas facetas de oración, las cuales no hemos alcanzado? Fíjense bien, los mismos nuevos creyentes que ya llevan años en el Evangelio nos hacen lo mismo. A mí me pasó cada pregunta, que es cuando tú verdaderamente las filtras y te das cuenta que no hay ese nivel de oración, que no hay ese tal nivel de oración y adoración que la iglesia necesita llegar para poder tomar la autoridad que Dios ha delegado en nuestras vidas. Fíjense bien, yo quisiera compartir con ustedes, no todas, pero quizás 4 preguntas de las cuales yo pude ir anotando, que son como diferentes pistas o clues, las cuales nos han dado a entender que la iglesia está carente de estos niveles. Fíjense bien, una de ellas es muy común. Si la palabra dice que antes que la palabra salga de mi boca, Él ya la conoce, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que estar hora que te hora? Si ya el Señor lo sabe todo, si ya el Señor sabe lo que a ti te hace falta, antes que la palabra salga de tu boca. ¿Acaso el Señor no dice, poned delante de mí todas vuestras peticiones? El Señor sabe tu necesidad, pero Él quiere, Él te anhela, Él está deseoso de que tú pongas esas peticiones delante de Él. Número 1, reconociendo que eres tu proveedor, que eres todopoderoso y que eres el único que te puede resolver el problema. ¿Amén? Número 2, otra pregunta, que esta, fíjense, si Satanás y sus demonios han sido derrotados y Jesús tiene toda la autoridad, ¿por qué orar contra el enemigo? Yo pasé por esta, yo también pensé así. Yo decía, y mucho más cuando empecé a juntarme con los pentecostales. Tanto. Yo decía, estos pentecostales locos, todo lo que hacen es pelear con Satanás todo el día. ¿Acaso Jesús ya no venció a la cruz del Calvario? ¿Acaso Jesús ya no se exhibió públicamente, como dice la palabra? Hay un código muy viejo cuando nos reíamos mucho, y aquí hay varios que nos reíamos mucho, ¿verdad? No lo hagan ustedes, por favor. Yo sé que ustedes no hacen eso. Eso lo hice yo, y algunos que están acá, que yo conozco. Había un corito muy viejo que nos reíamos mucho, que era dándole palo a Satanás. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de dándole palo a Satanás? Yo decía, esta gente se la pasa dándole palo a Satanás, pero ya no se dan cuenta de que él fue vencido y derrotado en la cruz del Calvario. Pero la palabra también dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, contra gobernadores de las tinieblas. Poder tomar la autoridad que Dios nos ha dado, ponernos la armadura de Dios y salir al campo de batalla. Número 3. Si Jesús ya llevó todas nuestras cargas a la cruz de Calvario, ¿por qué tenemos que llevar las cargas los unos por los otros? ¿Acaso la palabra de Dios no dice los fuertes soportar a los débiles? Y esto no es el que va al gimnasio y come bien, y el que está bien gordito que le agarre el que está flaquito. Eso no quiere decir eso, eso quiere decir tu vida espiritual. El que está fuerte, que está comiendo carne, tiene que soportar y llevar las cargas de aquel que está débil, que está comenzando, que está tomando todavía la lechita, ¿verdad? Y no come todavía sólido. ¿Y cómo lo vas a llevar? En el espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo tú te mueves en lo espiritual? A través de la oración. Por tu responsabilidad, iglesia, es orar por los nuevos convertidos, es orar por aquel que está débil, es orar por aquel que tiene necesidad y aquel que se siente débil, y tú estás fuerte. ¿Amén? Número 4. Si la palabra dice que es la voluntad de Dios que todos sean salvos, ¿por qué orar por las almas perdidas? El Señor dice que Él desea que todos vengan al conocimiento de Él. ¿No es así? Entonces, ¿por qué orar por las almas perdidas? Y es que no nos damos cuenta que es la voluntad de Dios que todos conozcan a Dios, pero es tu responsabilidad que el que está a tu lado, que tu familia, tu hermano, tu amigo, el que tú sales a evangelizar, conozca de Dios. Es tu responsabilidad, es la voluntad de Dios, pero tú estás para ejercerla. Amén. La gente dice, ¿acaso no es Dios soberano? ¿Acaso
Él quiere usarte a ti. Lo pudimos ver en Génesis 1:26, ¿verdad? Él ahí te entregó la autoridad. La autoridad sobre qué? Toda la tierra, no sobre un sector, no sobre un territorio, sino sobre todo territorio. Dios te la entregó. ¿Qué vas a hacer tú? Tú tienes que entender que eres mayordomo y representante de Dios en la tierra. Y responsable por ejercer su voluntad. Dios te va a pedir cuenta si tú no estás ejerciendo su voluntad como tienes que ejercerla en la tierra y en todo territorio que Dios te ha entregado. Él ya te entregó ese territorio, ¿verdad? Ahí en Génesis 1:26, pero también lo selló y lo firmó con su sangre en la cruz del Calvario. Esto no es un documento cualquiera. Esto es un documento que costó sangre. Esto es un documento que costó lágrimas, que costó dolor. Amén. Así que ejerzan ese documento y tomen la autoridad que Dios les ha dado como iglesia. Pues a Él quiere que tú ejerzas su voluntad, sus propósitos, su voluntad que es agradable y perfecta. Sus propósitos y sus planes para tu vida son de bien y no de mal. Para darte ¿qué? El fin que esperas. ¿Cuál es el fin que tú estás esperando? Yo no sé, pero la voluntad de Dios para mi vida es agradable y es perfecta. Yo no sé para la tuya. La iglesia tiene que despertar y salir de este letargo espiritual causado por falta de reconocer quién es su Padre. Amén. Y la autoridad que Él delegó allí en la cruz del Calvario y firmó ese documento con su sangre. La iglesia no tiene autoridad porque no reconoce a Dios como Padre. No reconoce quién somos y cuál es nuestro rol aquí en la tierra. Tenemos que aprender a orar y a interceder, a guerrear efectivamente. No estamos ejercitando la autoridad. Esta autoridad no es solo para el pastor, porque es bueno pensar, claro, el pastor tiene autoridad, pero la autoridad fue derramada sobre toda la iglesia. Amén. No solamente sobre el pastor. La iglesia que piensa que la autoridad está solo sobre el pastor, nunca va a expandir el reino de Dios. Nunca va a ejercer la voluntad de Dios en la tierra. Nunca va a hacer los propósitos y los planes porque piensa que solo eso fue delegado a una persona. Iglesia, eso fue delegado en ti también. Tú eres responsable. Fíjense bien, primeramente el Señor delega esta autoridad en Adán, ¿verdad? Y en Génesis 1:26 le da toda autoridad, todo dominio y toda potestad. Adán mete un pie, o los dos, falla, ¿verdad? Allí por su libre albedrío toma la decisión equivocada y falla. El Señor ejerce el plan B y manda a quién? A su Hijo amado, a Jesús de Nazaret. ¿Qué vino a hacer Jesús? A establecer el reino, a tomar autoridad, a tomar poder, a ejercer la voluntad del Padre en la tierra, a sanar al enfermo, a liberar al cautivo, a dar vista a los ciegos. Eso es lo que vino a hacer Jesús, a derramar la autoridad del Padre aquí en la tierra. Y después, el Señor la derrama en quién. Dice que Jesús se va y viene quién. El Espíritu Santo. ¿Qué viene el Espíritu Santo? A dar poder. Aparte de consolar, claro que sí, Él está contigo, Él es tu consolador. Pero él es el que te da el poder. La Biblia dice que Él vino a dar poder. Amén. Ese poder está en ti. Y tú tienes que ejercer ese poder dentro de la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? Yo me pregunto. La iglesia está acomodada y piensa de que Dios lo hace todo. Y yo vengo a decirte que Dios no lo hace todo. Tú estás aquí porque tú eres el escogido para ejercer la voluntad y los planes de Dios en la tierra. Dios, esa es su voluntad, pero tú la tienes que ejercer. Hay rangos demoniacos reunidos, iglesia, en este mismo momento estudiando. Hay un plan de ataque sobre tu vida en este momento. Yo no sé si tú quizás vives en denial o no te quieres dar cuenta de esto porque es más cómodo no pelear, es más cómodo pensar de que todo está hecho, es más cómodo pensar de que no hay lucha, de que no hay batalla, pero yo vengo a decirte que en este mismo momento hay planes demoníacos sobre tu vida para interrumpir, para quitarte autoridad sobre cada territorio que Dios te ha entregado.